después no puedes pensar y no puedes sentir, como si fuera la humanidad entera hija e hijos de alcohólicos, no pensar, no opinar, no sentir, no nada. Usted cállese. ¿Por qué? Porque lo mando yo. Bueno, ¿qué es lo que piensas tú? ¿Somos o no los culpables? Ahí está de lo que pasa en el país. Unos dicen que sí, que por el cahuete. Deberíamos precisar la diferencia entre culpa y responsabilidad. Ya A ver. Lo intentamos hace un ratito. La culpa es algo personal, pero por un hecho externo, o que infiere, o de facto tiene que ver con otro, o con otros, o con lo demás. Y en muchas ocasiones, algunos pueden, como lo acabamos de explicar, llegar a la patología culpígena de culparse por lo que piensan. Pero en el caso de la responsabilidad es un hecho consciente. La responsabilidad se va adquiriendo cuando el individuo va llegando a la adultez y empieza entonces a conocerse, a aceptarse y a tener cuidado de sí mismo, a respetar lo que es, y en ese momento se hace responsable, se hace cargo de sí mismo, de sus actos, de sus pensamientos y de sus hechos. Y yo creo que a los mexicanos nos ha faltado una gran responsabilidad civil, responsabilidad cívica. Cuando dice alguien, sí, somos culpables porque el gobierno esto o el otro, y tuvimos la culpa porque permitimos, bueno, eso es cuestionable, porque yo creo que si bien hay muchos irresponsables civiles, hay otros que han sido responsables civilmente, aún a costa de su propia vida. Ahí están los 400 muertos del sexenio salinista, pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática, nada más como un ejemplo. Y ahí están los muertos de Acteal, que yo creo que no fueron responsables ni culpables, pero que tenían una manifestación social y civil, el vivir fuera de la hegemonía de los grupos paramilitares priistas, y fueron ejecutados. Toda proporción guardada, me pongo a pensar en el caso de las mujeres violadas. También. Que andan en la calle y que, bueno, ¿para qué salieron a la calle? Entonces son culpables de andar en la calle, claro. Entonces está bien que las violen. Son culpables de la reunión los de Acteal. Si Paulina se embarazó, es culpable, tiene que tener al niño, así la Comisión Nacional de Derechos Humanos diga una cosa y las autoridades sostengan que sí puede abortar, pero pues la Iglesia y sus corifeos, ahora todos en el PAN o en el gobierno, pues digan que no. En fin, responsabilidad es algo personal. Es para conmigo mismo, respiciar, mirar hacia adentro de quién, de mí, y actuar en consecuencia. Por eso se habla de ser y de actuar de manera responsable. No se vale decir, es que yo soy muy responsable, sino actuar de manera responsable. Y quien actúa de manera responsable, por supuesto no va a sentir culpa. El que actúa de manera irresponsable puede o no sentir culpa, porque de la culpa, fíjese nada más, como corolario de esta conversación, han surgido las explicaciones, las justificaciones y los pretextos. Si la mente de algún ser humano en algún momento de la vida usó el recurso del pensamiento elaborado para justificar, y justificar viene de justicia. Es que tú mataste, tú asesinaste, deben haber dicho hace miles de años. Sí, pero es que él me quería matar o violó a mi mujer. Y cuando vienen las explicaciones y las explicaciones para atenuar la culpa o para resolver la sanción de la culpa, entonces viene una de las características más notables, más notorias que padecemos los mexicanos. El mexicano y la mexicana le tenemos explicación, justificación a todo. Somos los maestros de los pretextos. Yo te voy a explicar a continuación por qué vienen estos comerciales. Doctor, ¿qué más comentas sobre la culpa? Bueno, ya llegamos a la parte de la explicación y la justificación o el pretexto, con la que un mecanismo de defensa, de los muchos mecanismos de defensa que tiene la mente humana para defenderse de la angustia,
pues hace su aparición en algún momento de la historia de la humanidad y alcanza su culminación o su optimización en la cultura de la calidad y la excelencia que vive el país, nuestro país, el día de hoy. Entonces, los pretextos se han ido depurando, se han ido perfeccionando, se han ido incluso mediatizando, no sería, sino pasando incluso a los medios de difusión. Ahora se cuenta incluso con el canal 13, o con el 2, o con el 4 para justificar, para explicar. Y así nos encontramos en una sociedad que, si bien es culpígena, genera culpas, que cree en lo que le dicta su mente y por lo tanto se vuelve vulnerable, en una sociedad aplastada por la industria del perdón, que ha cobrado maravillosamente el diezmo de la culpa, y que instituye, por último, algo extraordinario que se llama perdón. Después de las explicaciones, las justificaciones, los pretextos, es que fíjate, pues es que se me olvidó. No, pues es que a mí no me tocaba. No, pues es que yo no pude porque me sentí un poquito mal de la gripa. No, pues es que a mí, te juro que a mí no me dijeron esto. No, no es cierto. Eso no me lo pidieron a mí, o yo no fui, o no. Bueno, todos estos pretextos que van atenuando a manera de una racionalización totalmente primitiva y totalmente increíble. Bueno, pues llega un momento en que quizá los demás, no exactamente los sancionadores, sino los dioses castigadores, sino los demás, por hartazgo o por aburrimiento, empiezan a usar un término que se llama perdón. Pues ahí muere. Ya hay que quede todo. Pues sí te perdono. Perdón del que también hemos hecho uso y abuso en lo cotidiano, en toda forma de relación interpersonal y, lo más grave, en la relación de nosotros para con nosotros mismos. Por eso, en alguna ocasión te comentaba que yo no he tenido jamás la estatura emocional de poder perdonar. No me perdono a mí mismo nada. ¿Por qué? Pues porque nací en una sociedad culpígena, soy culpígeno. Me maleducaron en la cultura del castigo y de la sanción, y ya han pasado 40, 45 años y no me he podido quitar esos fantasmas de la cabezota. Te queda un rato para que puedas hacer. Es probable. Tengo un amigo psiquiatra, trabajo con él en la mañana, si quieres. Te voy a sugerir que me dé su teléfono para llamarle a ver si una consulta, porque te ayuda. La verdad, yo todavía no puedo perdonar, porque no me gustan los pretextos ni las justificaciones, no los creo. Entonces, pues no perdono. Y no porque me ejerza en un sancionador, no, simplemente no perdono, no impongo ningún castigo. Porque no soy nadie para castigar, no soy nadie para sancionar. Pero como yo no creo en la industria del perdón, tampoco creo en el perdón. Pero fíjate que hay unos que, como pues está la época navideña, pues dicen, ay, pues hay que perdonarnos. Y ahí te van lo que encuentran. La Navidad es una buena temporada para perdonarse culpas. Pues yo digo que no vale la Navidad, siempre se tiene uno que perdonar las culpas, ¿no? Siempre se tiene uno que perdonar las culpas. No necesita la Navidad para perdonarse las cosas, o ya sea a uno o a las demás personas. Pues yo digo que es una excusa mala, ¿no? Porque el perdón debe ser en cualquier momento, no nada más en Navidad. Pues claro que sí, porque la Navidad no debe ser nada más en los regalos ni en la cena, sino es un espacio para reflexionar en lo que estamos nosotros pues viviendo. Entonces la Navidad debe tener otro significado pues más espiritual, ¿no? Yo creo que es un mes en el que se recuerda que nació el niño Jesús, es de paz y armonía y de felicidad. Pienso que debería ser un buen mes para que todos se perdonen los pecados, y no nomás ese mes, sino por siempre, ¿no? La Navidad es un espíritu navideño que trae paz, armonía, y creo que debería ser siempre. No, la verdad no. Bueno, pienso que todo eso puede hacerse en todo el año, no nada más porque es Navidad. Tiene uno que perdonar o estar feliz con los demás, ¿no? Siento que la gente sería hipócrita al hacer eso, ¿no? Bueno, por eso tengo todo el año, ¿no? Tengo 365 días y bueno, la Navidad no es especialmente para eso, ¿no? Pues primero hay que perdonarse para poder perdonar a los demás, ¿no? Pero sí puede.
pues por lo familiar y el espíritu que tradicionalmente siempre se ha tenido. Para perdonarse no nada más es necesario la Navidad, puede ser toda la vida, ¿no? El autoperdonarse nada más es concientizar lo que uno va viviendo y no afectar a uno mismo para no afectar a los demás. Mira, me gusta esta modalidad que ha inventado Enrique para romper la secuencia de nuestra conversación en este programa, porque son como me parecen como escalas técnicas. Y como mensajes. Como un quiebrecito. Por ejemplo, me podía A mí pensar... se me quedó en el mensaje eso del palo que utilizas y dije yo, ay, Dios mío. Doctor. Pues es que me daban una zurra cuando yo decía baboso, cuando yo decía una grosería. Pues a lo mejor de te niño. deberían haber dado más, diría tu mamá. Y se te va a secar la lengua, y cuando no se me va a secar la lengua, se me va a secar la mano. No le levantes la mano a Y tu mi madre. mamá era retedecente y mis tías también, por eso no me dijeron que se me iba a secar otra Entonces, parte. ¿dónde aprendiste tanta folclore y colorido en el lenguaje? En Lolizaba, en Albalado, Ay, en Alvarado ni fuiste a Alvarado, ya, eso es ¿Cómo pura- no? Yo a los 9 años me llevaron a Alvarado y me dieron intoxicada con jaivas rellenas horribles. Me estaba yo deshidratando de tanto gómito y diarrea allá en San Andrés Tuxtla, y todavía mi papá tenía que llegar hasta Coatzacoalcos. Bueno, con diarrea y vómito cualquiera le pone color al horribles. lenguaje. Yo me acuerdo de Alvarado y comentadas porque vendían también chicles de menta a los niños de la panga. Chicles y decían versitos. Panga. Yo no Por sé si Dios, ahora en existe, la si panga. todavía existe la panga. No, en Alvarado ya no. Pero había unas Sí, pangas, como por no, en el ejemplo. Belloto, en Tabasco y Sí, en ¿te acuerdas que en Oaxaca, Tabasco y sí. Campeche, para hacer La el panga de recorrido San Pedro también del sureste, sí, te claro, tocaba sí. pasar en panga? Y unas panguísimas chanchas. Fíjate que a mí ya me tocó ver hasta delfines en una de esas pangas, en Claro. una de los tránsitos. A mí me tocaron ver unos Mystic, unos No, Ground delfines. Doctor. Ay, Bueno, antes había delfines y había cocodrilos aquí que eran ballenas, los delfines, taxistas. cocodrilos, cotorras. Cotorras también. ¿Te acuerdas de las cotorras? Sí, Sí, taxis. sí. Las veía yo en Canal 11 a veces pasando las cosas esas de cultura y de... No, la mujer. Yo creo que es inútil. Yo creo que esta sección Pero a de mí color sí que me ha creado generaban nuestro culpas productor. porque yo dijera la palabra baboso, ¿eh? Era la peor grosería. Y ya decir tonto y... ¿Y cómo te liberaste? ¿Mandé? Digo, ¿por qué te liberaste? Porque me fui a hacer el servicio social a Tabasco y ahí me quitaron esas inhibiciones. Si cada vez que yo inyectaba una criaturita ahí en la ranchería me decían... ¿El me acuerdo un criaturito? niñito vestido de San Martín de Porres, porque estaba de moda entonces el negrito, no el negrito sandía, sino San Martín de Porres, lo traían con su hábito. Y el Madrid Squinkle que le inyectó y me dijo, hijo de... Hasta de lo que te ibas pero a morir. se sabía muchas que yo no me sabía, ¿no? En Tabasco a mí me educaron en este sentido de la Te interpretación y del liberaron, te coloquio liberaron. y del lenguaje abierto, de la irreverencia. Oye, ahí sí se las- pero mira, estamos en un programa de culpa. ¿Y tú crees que la gente se siente de veras culpable por decir Mira, una yo grosería? conocí a una señora asturiana, una española con la cual viví no viví con ella, era una señora ya mayor, amiga de mi abuelita, y cuando yo vine a estudiar, como no cabía en casa de mi abuelita, O te platico un paciente amiga de tu abuelita. vivían o te en el platico piso un encima, paciente. entonces a veces yo pasaba del piso de abajo al de arriba. Y ella decía una sarta de majaderías unidas padrísimas que yo no sé qué significan. Decía coño, carajo, puyema, reculión y joder. ¿Pero juntas? Y de 10 terminaba diciendo, sí, juntas. ¿Juntas así como con guioncito? Ay, mijito, coño, carajo, coño, joder. Ay, Dios mío, no. Como taravilla, y no tenía sentimientos de culpa, se parecía a doña Yo sé Provincia que Grifel, yo sé que entonces salía mucha gente se va a en enojar. cambio yo, te voy a romper la boca, te voy a quemar la lengua, se te va a secar la mano cuando hacía otras Te cosas. decían buches de jabón, ¿no? Sí, yo me pasé la mitad de mi vida buscándome los pelos en la palma de la mano, y no, la mula nunca apareció, nunca tuve los pelos de la burra en la mano. Y yo decía, pues, ¿por qué me dicen esto? Y que se me va a secar la espina, y que se me va a secar la mano, y que se me van a comer la lengua los ratones. Pero ni pasó nada de eso. No pasó. Hete aquí, Hasta que llegué a frente a un Tabasco y micrófono. descubrí la verité. Hete aquí frente a un micrófono. Dice el productor que nos va a dejar hablar. La ando moliendo últimamente. Nos deja hablar 5 minutos. Va. No, imagínate la señora del último testimonio que dice que para ella lo importante es convivir con su familia, que aunque sea con un vaso de agua. Cuando alguien piensa deliberadamente que tiene que haber una noche o un día de conmemoración para lo que ustedes quieran y manden,
el nacimiento, la muerte. Pero en el caso de la responsabilidad es un hecho consciente. La responsabilidad se va adquiriendo cuando el individuo va llegando a la adultez y empieza entonces a conocerse, a aceptarse y a tener cuidado de sí mismo, a respetar lo que es, y en ese momento se hace responsable, se hace cargo de sí mismo, de sus actos, de sus pensamientos y de sus hechos. Y yo creo que a los mexicanos nos ha faltado una gran responsabilidad civil, pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática, nada más como un ejemplo. Y ahí están los muertos de Acteal, que yo creo que no fueron responsables ni culpables, pero que tenían una manifestación social y civil, el vivir fuera de la hegemonía de los grupos paramilitares priistas, y fueron ejecutados. Toda proporción guardada, me pongo a pensar en el caso. Después no puedes pensar y no puedes sentir, como si fuera la humanidad entera hija e hijos de alcohólicos. No pensar, no opinar, no sentir, no nada. Usted cállese. ¿Por qué? Porque lo mando yo. Bueno, ¿qué es lo que piensas tú? ¿Somos o no los culpables? Ahí está de lo que pasa en el país. Unos dicen que sí, que por alcahuetes. Deberíamos precisar la diferencia entre culpa y responsabilidad, ya la cívica. Cuando dice alguien, sí, somos culpables porque el gobierno esto o el otro, y tuvimos la culpa porque permitimos, bueno, eso es cuestionable, porque yo creo que si bien hay muchos irresponsables civiles, hay otros que han sido responsables civilmente, aún a costa de su propia vida. Ahí están los 400 muertos del sexenio salinista. Lo intentamos hace un ratito. La culpa es algo personal, pero por un hecho externo, o que infiere, o de facto tiene que ver con otro, o con otros, o con lo demás. Y en muchas ocasiones, algunos pueden, como lo acabamos de explicar, llegar a la patología culpígena de culparse por lo que piensa.